Bueno, hola, muy buenos días a todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente un sábado de lanzamiento de nuestros programas para el 2024. Esperamos que se encuentren muy bien. Quiero darle la bienvenida a nuestra amiga y compañera de trabajo, ya decimos hoy en día, y es la profesora Gilma Betancourt. Ella es historiadora y quien nos acompaña y los acompañará a ustedes durante este recorrido por los Balcanes en el 2024. Buenos días, mi profe. Hola, ¿me escuchas? Hol- Hola, no es que te me has quedado paralizada y no sé si es este internet mío, entonces me dicen, por favor, muy buenos días, ¿Cómo qué estás? rico encontrarnos hoy aquí con esta propuesta tan bella que tiene Gallery Travel. Me da risa porque cada vez que hacemos alguna presentación digo, este es uno de los lugares más bellos del mundo. Digo, bueno, es que el mundo es bello y de Gallery Travel nos ayuda a descubrir toda esa belleza. Entonces, Así qué es. rico que estemos hoy aquí. Bueno, mi profe, pues Bueno, hoy queremos contarles, queremos contarles, y bueno, a través tuyo, por supuesto, por qué deberían conocer los Balcanes y pues contarles que hay mucho más Europa, más allá pues de Francia, de España, de Italia, ¿no? Que pues son lugares maravillosos indiscutiblemente, pero hay una historia, hay más Europa. Entonces quisiéramos contarles a través de este viaje toda esta historia de la antigua Yugoslavia y por qué deberían unirse al viaje de los Balcanes, uno de los mejores viajes que tiene de Gallery Travel, en el cual visitamos 10 países y más de 33 ciudades. Es un viaje de un mes, lo tenemos a partir del 30 de abril al 30 de mayo. Un viaje maravilloso. Vamos a tener dos sesiones. Hoy sábado vamos a tener un recorrido desde Rumania hasta Bosnia y el próximo sábado nuevamente a las 10 de la mañana vamos a seguir con el resto del itinerario. Es un viaje de un mes, entonces por supuesto no lo podemos contar en una sola sesión, ¿vale? Entonces, antes de que empiece la profe, pues recomendarles que por favor mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas. Para las personas que se inscribieron, pues ya les enviamos el itinerario a sus correos electrónicos, pero si hay alguien más aquí que no lo ha recibido, por favor le pedimos que deje su correo electrónico, su número, nombre completo y número de celular para hacérselo llegar. No se pierdan la oportunidad de este viaje que es único realmente. Eh, y nada, pues mi profe, adelante, vamos contándoles por qué deben ir a conocer los Balcanes en el 2024. Gracias. muchas gracias, Sandrita. Bueno, vamos a ubicarnos aquí al principio de esta presentación y voy a empezar diciendo algo que me parece muy importante. Y se los digo como historiadora. Quien quiera comprender Europa en lo que han sido sus desarrollos históricos más significativos, debería y debe viajar a los Balcanes. Los Balcanes son uno de los espacios con mayor trascendencia en el desempeño de la historia europea. Toda la historia del mundo, digamos, occidental pasa en buena medida por los Balcanes. Y esto es algo fantástico porque es que la península de los Balcanes ha sido un espacio de transhumancia, o sea, de viaje permanente, desde la prehistoria hasta hoy. Y esto supone que vas a tener una de las experiencias de vida más enriquecedoras, sobre todo porque nos vamos a dar a la tarea de que de una manera no pesada, pero sí muy agradable, uno pueda entraparse, ¿no? Porque es que un viaje tiene que ser redondo. Y en este caso vas a encontrar una comida deliciosa, unas personas amables, un espacio placentero, sumamente hermoso, muchos contenidos de cultura y además de eso, toda la experiencia que supone el tener amigos y amigas nuevos para tu vida. Quiero decir que los Balcanes son una realidad profundamente bella y también una realidad profundamente humana
y en ese sentido a veces dolorosa. Nosotros que vivimos en un país que tiene condiciones similares sabemos que eso no le va a quitar dolor, no le va a quitar placer al viaje, por el contrario, eso le va a dar válido, porque esas personas que han sufrido, y que han luchado y que han vivido son profundamente auténticas y obviamente nosotros vamos en las condiciones de invitados especiales. Ujú. Si para un poquito es porque en algún momento, ¿sí? Perdón, si paro un poquito es porque mi internet dice que está poco estable, entonces por eso me detengo para darle como es que me alcance. Quiero empezar con una frase de Herta Müller. Eh, ella o es, fue Herta Müller, perdón, fue la premio Nobel de el 2009. Y en uno de sus textos dice, las frases verdaderas están siempre relacionadas con una herida profunda. Bien, en los Balcanes habrían muchas, porque ha sido, como les digo, un territorio de mucha disputa, pero también ha sido un territorio de mucha construcción y por tanto de una gran belleza. Los Balcanes fueron un territorio importante ya para griegos y romanos, después lo serán para los bizantinos, para los turcos otomanos y finalmente para los europeos, especialmente los austrohúngaros. Vamos llegando a Rumania, el país de la inolvidable Nadia Comaneci, que mm, experimentó una historia fuerte, sobre todo bajo el socialismo, pero que no se llenó de esa forma particular, digamos, de arquitectura que pudo llevar a desarrollar en algún momento un régimen como el estalinista, sino que por el contrario, nos presenta uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos del mundo. Imagínense nosotros teniendo la dicha de poder recorrer esta Calea Victorei, poder darnos un paseo por esta gran avenida, contemplando los edificios inspirados en la París de, de los que sería el Segundo Imperio y llegando a encontrarnos con lugares que se van a volver definitivamente una atracción para la mirada. Es un sitio más que placentero, donde hablaremos de muchos sucesos, pero también donde nos recrearemos sobre todo con la arquitectura. Aquí vemos el Ateneo Rumano, que fue inaugurado en 1888 y después fue reconstruido. Es un edificio neoclásico, entonces después hablaremos de lo que fue el neoclásico, de toda esa conjunción de estilos arquitectónicos, de esa búsqueda del equilibrio, pero también de la inspiración romántica, del deseo de impresionar. Como les digo, toda esta visión de lo que fue la arquitectura en tiempos de Napoleón II y del Barón de Haussmann, que se traslada y que nos inspira con una decoración interior preciosa, sus escalinatas y todo lo que implica mostrar justamente ese esplendor. Vamos después a pasar por el Teatro de la Ópera y tendremos el placer de estar en uno de los espacios de mayor trascendencia cultural, sobre todo en esa Europa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y después, en la Europa posterior a, digamos, ya la caída de todo lo que es en buena medida, en todo lo que va a ser posterior a las guerras. Un espacio de recreo para la nobleza y para las clases altas de Europa Occidental. Vamos a ir al Arco del Triunfo. Sabemos que los Arcos del Triunfo son monumentos que se establecieron por los romanos y que
tuvieron la condición de poner en piedra lo que originalmente eran simplemente arcos hechos con ramas de laureles para reconocer los méritos de los triunfadores. Y vamos entonces allí a hablar un poquito cuando estemos allí de lo que fue todo este impacto de la Primera Guerra Mundial, una guerra que nace en los Balcanes, que se gesta en los Balcanes y que los afecta dramáticamente. Pasaremos por el Palacio del Pueblo, el Parlamento, y tendremos la posibilidad de verlos. Siempre esos edificios gubernamentales son edificios impactantes porque nos muestran una imagen, que es la imagen que este Estado quiere dar sobre sí mismo. En este caso, un Estado amplio, ordenado, capaz de abrazar toda una realidad social. Y si ustedes ven, por no solamente el número de ventanas, no es solamente para darle luz y aire, sino también nos muestra que también es un estado que está bastante presente en la vida. Vamos el sábado 4 de mayo, vamos a ir de Bucarest a Sinaia y a Brasov. Y vamos a entrar a ese otro mundo, el mundo de la ortodoxia griega y de la ortodoxia bizantina. Vamos a entrar en contacto con esta otra arquitectura religiosa, vamos a leer esos espacios para poder interpretar todo lo que representan, significan el número de cúpulas, por qué son tan dorados, por qué son tantos santos, por qué se constituyen las imágenes como se hacen, ¿no? Vamos a poder leer esas imágenes y vamos a poder interpretar también esos colores, porque todo tiene un contenido simbólico. Para hacer estas lecturas nos vamos a preparar previamente. Siempre me gusta decir, cuando llegamos a los lugares, de Gallery Travel trabaja con un grupo de guías que son muy expertos en los espacios que manejan. El guía local siempre es una persona que tiene un saber más que suficiente, un saber profundo sobre la realidad que está trabajando, sobre todo cuando son guías muy escogidos, ¿no? Pueden haber unos que no sean tan siempre, tan, pero en nuestro caso sí será. Pero nosotros nos encargamos, y esa es la labor de acompañarles, esa es la labor de prepararles, de que ese saber del guía pueda ser acogido por ustedes en un tiempo relativamente corto, porque ya hay una base de conocimiento previo que nos permite poder atender y de esa manera contrarrestar un efecto que turísticamente nos invade y que a veces no es el mejor. Llegamos al lugar, nos emocionamos con el lugar y queremos salir a ver, a experimentar, a tomar las fotos. Y como que eso que el guía está diciendo, como que uno quisiera, pase, 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 ¿sí? No todas las personas, pero a veces sí. Entonces ya aquí ya sabemos y ya tenemos, y eso que nos están diciendo tiene un sentido, y vamos a disfrutar mucho más la visita. Miren el iconostasio de esta iglesia, de esta catedral, es una cosa preciosa. Iconostasio es este altar de iconos que aparece al fondo y que va mostrándonos los santos en unas jerarquías de acuerdo con el orden de la creencia. Ya después hablaremos a fondo de eso. Y ahora nos vamos a Sinaia, a la perla de los Cárpatos, o estar en los Cárpatos. Es una cosa increíble. Y allí vamos a tener la posibilidad de disfrutar del Expreso de Oriente. Este sitio ese tren legendario con una ruta extraordinaria que hizo posible que Europa y Oriente se conectaran y que dio lugar, entre otras cosas, a novelas como la de Agatha Christie, El asesinato en el Expreso de Oriente. Entonces es algo así pues como de película y en efecto hay película sobre el tema. Vamos al Palacio de Peles. Estos palacios son muy bellos mm, porque es el gótico oriental.
Miren ustedes las agujas que le dan eh, altura, ¿no? Al palacio y que además pues servían en su momento, podían llegar a servir incluso como para rayos, pero que especialmente hacían que fuera visible en la distancia. El trabajo en madera, de el reloj, porque los relojes son algo sumamente significativo en el proceso de la construcción y de la historia. Tienen tantos, tan profundos significados, han marcado de una manera tan intensa la vida de los seres humanos, que a veces es importante cuando los vemos nosotros poder tener esa realidad muy, pero muy en cuenta para poderla también disfrutar, ¿no? El, entonces vamos a poder eh, estar, ¿sí? Estar allí en esa bellísimo entorno, recorrerlo, familiarizarnos un poco con el rey Carlos I de Rumania y con la reina Isabel de Baden y conocer un poco esa parte de la Rumania que nos contacta con el periodo medieval. Entonces ahí vamos a poder hablar muy ricamente de lo que fue esa Edad Media en los Balcanes, porque es que a veces nos dicen los Balcanes y pensamos inmediatamente o en la Primera Guerra Mundial o en la última guerra en los Balcanes, pero se nos olvida que ese ha sido un sitio de génesis y de desarrollo histórico muy amplio, ¿sí? Ahora, vamos a ver que ese palacio que tiene estas formas del gótico o del neogótico fue realmente inaugurado en 1883 y nos reconstruye toda esta medievalidad desde una mirada romántica, que es la mirada del siglo XIX. Entonces ahí, además de hablar de la Edad Media, porque nos la va a evocar, vamos a poder también hablar de por qué en el siglo XIX se hizo tan interesante la Edad Media, porque el siglo XIX parece ser como que sin dejar de lado las fuerzas del Renacimiento o de la Ilustración, se va y se vuelca sobre lo medieval, todo el horizonte del romanticismo. El domingo 5 vamos a ir a Brasov y vamos a estar en un lugar de ensueño. Todo es como si nos metiéramos en las aldeas navideñas, es decir, y nos diéramos cuenta de que sí, sí pueden ser reales. Y de allí vamos al castillo de Bram. El castillo de Bram, a diferencia de el castillo de Peles, que está haciendo una reconstrucción de la medievalidad del siglo XIX, con toda la opulencia, una opulencia que en la Edad Media no es posible, con toda la madera que en la Edad Media no se consigue fácilmente por el aislamiento y por otras razones, vamos a encontrar aquí sí un castillo típicamente medieval. Un castillo que es una fortaleza, un castillo que nos remonta a uno de los personajes más interesantes y más significativos para lo que va a venir a ser también Occidente, el conde Vlad III de Valaquia, más conocido como Vlad Tepes y mejor enunciado como el conde Drácula. Entonces vamos a conocer qué hizo este señor en realidad, qué hizo que se ganara ese apelativo de Drácula y cómo llegó a la literatura. O sea, a veces confieso, como historiadora, me dan un poco de celos de la literatura, porque la literatura es tan maravillosa, puede crear una realidad desde la fantasía que la historia a veces no alcanza. Sin embargo, también les cuento aquí en secreto que nosotros intentaremos en este nuestro viaje llevar también con nosotros el horizonte literario. Y, ¿por qué no? Un poco también del filosófico para no quedarnos solamente en el plano de la historia. Después vamos a Brasov, una ciudad sajona,
Vamos a hablar un poco de lo que son los sajones. Fíjense que hablamos de anglosajones. Los sajones los vamos a tener en Alemania, los vamos a tener en Inglaterra, los vamos a tener aquí en los Balcanes. Por eso les digo que esta es una síntesis de la cultura europea y es un espacio donde nosotros vamos a poder disfrutar de muchas cosas como estas construcciones al estilo bizantino, ¿sí? Que tienen, digamos, unas pinceladas túrquicas. Entonces, vamos a poder soñar, ¿no? Con toda esta arquitectura que nos va a ir llenando los ojos y el corazón de una enorme, enorme, enorme heterogeneidad. Porque voy a ser un tanto odiosa, no debería serlo. Hay lugares donde tú vas y las cosas son mucho más homogéneas. Aquí hay una heterogeneidad permanente. Estás mirando a un lado, ves un influjo, ves a otro, ves otro, y vas dándote cuenta cómo la historia se ha construido en los Balcanes como una historia de sincretismos, una historia de mezclas, de mestizajes, a pesar de que los Balcanes entran fuertemente en la discusión étnica, ¿no? Y ahí están las diversidades eslavas muy presentes. Miren de nuevo, aquí de nuevo los relojes y de nuevo hablaremos de cómo se vive toda una época a golpe de campana y después cómo ese tiempo pasa a el tomar el recuento de los relojes y cómo esos relojes se vuelven muy importantes para las comunidades porque marcan un desarrollo y una nueva forma de relación con la realidad, con la modernidad. Miren esta belleza. Díganme si no es como para uno delirar. Imagínense contemplándola, imagínense que vamos a estar allí hablando de todo ese horizonte de construcción que está orientado en el gótico, pero que tiene tantas distancias con el gótico occidental. Esa aspiración de llegar a lo más alto a través de las cúpulas y a través de los muros, todos estos elementos que van a ser no solo decorativos, sino que van a ser complementarios y que van a darle a la estructura la posibilidad de mantenerse en pie. Vamos entonces a leer esos espacios y los vamos a disfrutar profundamente. Vamos a pasar de la plaza mayor a la plaza menor y de nuevo nos vamos a sentir viviendo un horizonte de ensueño. ¿Cuántas historias, cuántas vidas burguesas de lo que fueron los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX? Cuánta historia transitando por las calles y cuánto hacerse a una naturalidad histórica dentro de toda esta concepción absolutamente fantástica. ¿Saben por qué es tan bello este viaje a los Balcanes? Porque es eso, es un viaje casi que a la fantasía. Es un viaje al sueño. Hay algo que quería comentar al principio y lo he saltado, y es que cuando nos hacemos humanos, nosotros ya con nuestro equipamiento físico nos erguimos frente a la realidad y entre nuestras manos tenemos un mundo. Cada viaje es acceder a un mundo nuevo. No hay descripción, no hay narración, no hay película que pueda representar esa entrada en ese mundo. Ese mundo que se construye con los olores del lugar, con los sabores del lugar, con la luz del espacio del lugar. Que nos deja ver, por ejemplo, aquí las cúpulas de cebolla y cómo han cambiado las recurrencias arquitectónicas y cómo se conjugan estos diferentes estilos para dar un lugar a un entorno absolutamente asombroso.
y nos muestra asimismo la riqueza del territorio de los Balcanes, su hermosura. No en vano estos eran los veraneaderos de los países occidentales y lugares donde se hacía un cúmulo de conocimiento que recogía elementos orientales y occidentales por igual y que tenía que reflexionar en torno a esas diferencias para pensar cómo las eh, coordinaba, cómo las elaboraba. Cada catedral ortodoxa nos va a implicar, así como las mezquitas, abrirnos a propósito les digo, la verdadera, la real, la auténtica arquitectura bizantina está en los Balcanes, porque los turcos la borraron prácticamente del territorio que hoy en día es Turquía. Entonces, aquí, sin embargo, esta catedral ortodoxa, nosotros sabemos que tiene unas matrices que están más marcadas por la arquitectura rusa y vamos también a entrar a reflexionar esa relación con lo ruso. A propósito, ¿saben ustedes que buena parte de la arquitectura ortodoxa y de las pinturas interiores ortodoxas más bellas están en los Balcanes? Los Balcanes es casi lo que uno diría un museo al aire libre, eh, y es un espacio donde el arte te llega de maneras diversas, distintas. Y lo rico, como les digo, es que vamos a poder interpretar esas obras de arte, relacionarnos con esas obras de arte, jugar con el arte, ¿no? El arte es algo que nos caracteriza. Los seres humanos somos seres estéticos. Por eso no nos es suficiente que las cosas sean útiles, necesitamos que sean bellas. Y también vamos a identificar la distancia en las imágenes. Por ejemplo, en una imagen muy nueva del Cristo Pantocrátor, que es este, o sea, que es Cristo con autoridad, a unas imágenes más antiguas. Bien, en mayo 7 hay además mayo, no, mejor mes no se puede, estamos en primavera. Eso quiere decir que vamos a encontrar las flores y vamos a poder disfrutar de ese complemento que es absolutamente hermoso. Sandrita, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo es esa experiencia estando allá y todo lo que The Gallery le representa a The Gallery Travels a sus viajeros cuando estamos en este sitio, en este espacio, con estas posibilidades? Bueno, esperemos. Hola, hola. Hola, hola, ahora sí ya te digo. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia. Mira esa belleza de jardines. Es algo absolutamente maravilloso. Sí, perdóname, profe, estaba en una llamada. ¿Qué me decías? Bueno, mientras estabas en esa llamada, nosotros hemos caminado un poco, ¿sí? Sí, 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 aquí. Y entonces, en nuestros desplazamientos, y yo les decía que me parece que una de las cosas más hermosas es que vamos a estar en estos preciosos espacios de Misoara y después de Belgrado, justamente en mayo. Un momento del año que es totalmente florecido, ¿no? Así es, profe. Aquí ya estamos en Timisoara, ¿no? Le Sí, dicen la señor. Viena. Entonces, sí, es un lugar maravilloso, es un lugar muy bonito. Este ya es la última ciudad que visitamos de Rumania.
Ya luego de aquí salimos a cruzar frontera, ¿no? Aquí importantísimo que tengan en cuenta, pues, que vamos a visitar 10 países, todas estas fronteras las vamos a visitar, pues, de manera, pues, terrestre, ¿no? Salimos de una en el bus, esperamos un momentico y pasamos ahí a una cuadra, pues, está la siguiente frontera que es con Serbia. Ahí entramos a una pequeña población como para hacer el cambio de moneda que se llama Bersac, muy pequeñita. Entramos y la visitamos, cambiamos moneda de Serbia y luego pues pasamos ya en un recorrido hacia Belgrado. Aquí estas imágenes que muestra la profesora, como les digo, es de Timisoara, es una pequeña ciudad Bellísimo. muy linda, así con esas casitas, está renovada, está reformada, perdón, restaurada, pintada con estas casitas de colores. Le dicen, como les digo, la Viena, es una de las ciudades, incluso un poco la renta en estos lugares es casi que tan costosa como ir a alquilar un apartamento en París. Es una de las ciudades más visitadas en Rumania, entonces también pues ahí vamos a, a visitarla. Bueno, este recorrido ya de ahí terminando Rumania, pues pasamos a Serbia, no sé si quieres adelantar un poquito, mi Sí, profe. voy a adelantar para que estemos un poquito, bueno, vamos a Exacto. hablar aquí, vamos en Serbia. Ahora yo me devuelvo sobre y vamos a estar en Belgrado. En Belgrado y bueno, y Serbia, pues uno de los países, pues ahí vamos a estar apenas dos días, 2 noches, 3 días en Serbia, pero creo que es uno de los países principales de este recorrido, ¿no? Y es en donde vamos a encontrar toda la historia del Mariscal Tito, donde vamos a visitar su tumba, es su ciudad, obviamente también vamos a tener que ver un poco con conocer la historia de Tesla. Es una ciudad pues grandísima, cosmopolitan, donde vemos muchísimo esta parte de la historia entre los serbios y los croatas, ¿no? Cómo todavía quedan esos vestigios de esa historia entre los propios serbios y su manera de vivir. Vamos a visitar algo muy importante aquí en Serbia, profe, y es el parque y Kalemegdan, ¿no? La fortaleza Kalemegdan, que es algo muy importante donde vamos a encontrar, entre otras cosas, pues la unión del Danubio. Creo que es desde aquí hay una panorámica que se ve muy bonita. Esto es, pues vamos a visitar muchas cosas, pero hablo de lo más Sí, bonito ya que voy hay para ahí. allá y ahora nos devolvemos un poquito. Aquí vimos, Sí. pasó la profe, la Sí. Yo tumba creo del que no mariscal puse del la museo. fortaleza. Bueno, las quedo Bueno, debiendo, se las presento la sí, próxima vez. Eso es lo bueno de tener la así es. posibilidad de tener una segunda charla, sobre todo por algo, ¿no? Y es que realmente este es un viaje muy completo. Es un viaje donde se ven muchas cosas. El espacio es muy, digamos, muy propicio porque no es ese espacio tan extendido, sino que está recogido. Entonces, básicamente para donde tú mires vas a encontrar cosas significativas e importantes. Yo les decía, estos países están en el núcleo de la historia. Y hoy en día se sabe que cualquier cosa que pasa en los Balcanes tiene una repercusión inmediata en el resto del mundo y en el resto de Europa. Es un área crítica justamente porque ahí se conectan espacios determinantes de Oriente y Occidente y por la diversidad cultural y la diversidad humana que hay, ¿no? Entonces yo me le voy a devolver a Sandrita un poquito. Dale, dale, mi profe. Pero bien, quiero leerles unas frases de Ivo Andrić, que es el Nobel de 1961. Es más, yo pienso que ya cuando tengamos configurado, muy constituido nuestro grupo de viajeros, una de las cosas que les vamos a sugerir es que leamos, quienes quieran leer y que podamos conocer un poco o un mucho a estos personajes tan importantes de la cultura de los Balcanes. O sea, estamos hablando de un espacio con muchos escritores significativos. Y él dice, entre el temor de que algo iba a pasar y la esperanza de que todavía no lo haría, no hay mucho más espacio del que uno piensa. En ese espacio estrecho, duro, desnudo y oscuro, perdón, muchos de nosotros pasan sus vidas. Como ven, hay una serie de
un profundo dramatismo, pero eso es parte de una condición romántica, es parte del sueño. Entonces, como nos decía Sandrita, vamos a llegar a Belgrado y en Belgrado tenemos que encontrarnos necesariamente con uno de los personajes más importantes de la historia. Pero antes de ese personaje vamos a la Basílica Ortodoxa de San Saba. Miren esa belleza. Es precioso, precioso. Y como les digo, vamos a leer, miren que está hecha, está constituida siguiendo el modelo de Hagia Sofía, a pesar de que es una iglesia bastante joven, ¿no? Son las iglesias ortodoxas de los Balcanes, como les decía, de las iglesias más bellas que existen, ¿no? Vamos a mirar el Palacio Real y vamos a tener la oportunidad de entrar en contacto, ¿sí? Con algunos lugares particularmente bellos. Esta pintura interna, esta forma de construcción, no recuerda necesariamente al Kremlin y no recuerda necesariamente a los tártaros y a la forma de la construcción que ellos llevaban. Bien, aquí vamos a encontrarnos con la figura, les decía, histórica de uno de los hombres más interesantes, es el Mariscal Tito. Tengo que confesar que este es uno de los tantos hombres que amo profundamente históricamente. Lo admiro infinitamente, entre otras cosas, porque Tito fue capaz de mantener a Yugoslavia fuera del área de influencia de Stalin, de los pocos que se le plantó a Stalin. Eh, Su presencia histórica es absolutamente significativa. Él tuvo la capacidad de mantener cerca, mantener unida Yugoslavia y fue un hombre bastante equilibrado en sus decisiones. Tendremos que verlo, tendremos que conocerlo para que para nosotros represente y signifique mucho de lo que vamos a ver y de lo que vamos a oír. Hay personajes históricos que si uno no los conoce con dificultad puede entender los países donde está. Ataturk en Turquía o Tito en los países como Serbia y los países de la ex Yugoslavia. Pasamos a Croacia, uno de los territorios más icónicos de los Balcanes, y nos encontramos con uno de los personajes más icónicos de los Balcanes, Luka Modric. Modric tuvo que vivir toda la guerra y es un ejemplo de lo que ha sido la resiliencia de la población de los Balcanes. Perdió a su abuelo y a parte de su familia durante la guerra. Y lo que lo salvó, nos dirá él, fue el tener una pelota. Lo salvó el fútbol. De esa historia y de otras tantas tendremos que hablar más adelante. Pues hoy tenemos un recorrido muy amplio y ese recorrido muy amplio pues nos va a llevar necesariamente a tener que mostrar únicamente. Además, no voy a decir mentiras. La idea nuestra aquí es que ustedes se entusiasmen y que se den cuenta, como sé que se han dado cuenta en su gran mayoría o en su totalidad y como nos damos cuenta nosotros, que uno se prepara para viajar. Prepararse para viajar no es simplemente hacer una maleta, no es llevar un tipo de ropa o adminículos. Prepararse para viajar es preparar el alma, es preparar el espíritu, es prepararse para un encuentro importante en la vida. Entonces uno, más allá de la parte de expectativa que siempre va a estar abierta, porque como les digo, no hay una charla, no hay una película, no hay un libro que te reemplace la experiencia de estar en el lugar, de ver sus gentes, de escucharlas hablar, de respirar el aroma de la ciudad, de poder visualizar ese espacio, de poderlo sentir, de poderlo, digamos, tener sumamente cerca. Eh,
nada te lo va a reemplazar, nada te va a reemplazar esa caminata que vamos a hacer, esas risas que vamos a proferir, nada te va a reemplazar estar allí. Pero es muy importante, es muy, muy importante que tú tengas el viaje preparado digamos, en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Y que puedas llegar y darte cuenta de cada detalle. Bueno, no de todos, absolutamente todos, pero sí de muchos de esos detalles. Pues nadie alcanza a captar todo, absolutamente todo. Eso es muy difícil. Aquí, por ejemplo, estamos en medio del neogótico, vemos cómo está esta catedral ha sido construida siguiendo las formas propias de la Santa Capilla de París, la Sainte-Chapelle. Y allí vamos a encontrar el cuerpo incorrupto del beato Aloysius Stepinac y vamos a hablar de ese fenómeno, ¿no? De la santidad, de cómo se manifiesta, de qué tan importantes han sido estas enunciaciones de los santos, de cómo han pasado esas enunciaciones a ser parte de el contenido cultural del pueblo. Aquí vemos y vamos a poder mirar también muchas de las expresiones culturales. Vemos la famosa iglesia de San Marcos, que es preciosa, preciosa, preciosísima. Y encontramos otras formas constructivas que nos hacen pensar necesariamente en el neogótico, pero también tienen elementos propios del románico en esas gruesas columnas que sostienen eh, la cúpula. Miren esta belleza, o sea, eso es lo más pintoresco que ustedes puedan encontrar. Nos vamos a encontrar con el santoral y vamos a entender también qué significado tienen esos santos para estas personas, porque es que a veces llegamos y decimos, "Ay, da lo mismo que sean santán o santal". No, tienen relaciones con su historia, tienen relaciones con la política de los lugares a lo largo de esta historia. Aquí vemos el Palacio de Gobierno. Vamos a ver muchos palacios de gobierno. Este sí es completamente o está creado en el neoclásico. Entonces, también hablaremos un poco de eso. Se ve cómo se siguen los planteamientos originales de la arquitectura renacentista, cómo se incluyen elementos nuevos dentro de esta arquitectura. Vamos a la Torre Los Trac, que data del siglo XIII. Y de nuevo vamos a hablar del significado. A veces nos imaginamos la Edad Media muy llena de edificaciones y realmente no son tantas. Tenemos que entender qué pasa en cada periodo, por qué aparece. Y miren el conjunto, o sea, el conjunto es magnífico. El conjunto es verdaderamente inspirador. Tantas formas de manifestaciones arquitectónicas en tan poco espacio y todas ellas tan auténticas, porque ese es un elemento importante, saber que son auténticas, es decir, no es algo que fue creado artificialmente. Fue creado históricamente a partir del hecho de una intención también de los nobles que gobernaron estos lugares en uno u otro momento de su historia. Muchos de ellos venían de Occidente y traían consigo la intención de reproducir lo que en sus territorios era verdaderamente grande y era verdaderamente importante y querían tener ese sentido de que era algo muy, pero muy, pero muy especial, ¿no? Que el nuevo territorio era como este pequeño reino, pero tenía la grandeza del otro. Ahora nos encontramos, ¿sí? Con uno de los personajes representativos también de la cultura eslovena. Estamos hablando de Slavoj Žižek, quien es filósofo y psicoanalista.
Entonces dice cosas como que parece que todo, como si en todos los niveles viviéramos cada vez una vida desprovista de sustancia. Se consume cerveza sin alcohol, carne sin grasa, café sin cafeína y eventualmente sexo virtual sin sexo. Los Balcanes nos dan algunos de los personajes más críticos frente a la realidad contemporánea, porque ellos han tenido que vivir profundamente todo ese impacto de la intervención europea en su realidad, sobre todo durante todo lo que será el siglo XX y los inicios del siglo XXI. Bueno, Sandrita, te invito para que hablemos un poquito de esta parte de el recorrido. Bueno, mi profe, sí, aquí pues ya estamos en esta parte de Eslovenia, también vamos a estar ahí 2 noches. Pues Ljubljana, como es una de su capital, una de las ciudades más lindas, ahí encontramos, hay uno, no sé si mencionaste, uno de los poetas más importantes eh, que nació en esa región y que visitamos también, ¿no? Visitamos un lugar en donde podemos leer algo de sus obras. Hay un castillo, el que se ve aquí en esta fotografía, no está incluida la visita, pero la persona en el tiempito libre puede ir a visitarlo. Es un castillo que es muy bonito, medieval, y está ahí. Y pues vemos esta parte de este río, ¿no? Que inicia se llama el Puente de los Leones y termina en el puente, en una parte que se llama Puente de los Dragones, que también es un lugar muy bonito para visitar. Luego de este recorrido, bueno, como pueden ver un poco aquí, ya mencionó la profe anteriormente, tenemos durante todo el viaje dos recorridos que son largos, que pues vale la pena mencionarlos para que ustedes lo sepan. Como todo es terrestre, las visitas de estos 10 países, hay uno que es saliendo de Serbia, perdón, que es uno de los más largos hasta llegar a Zagreb, que es de aproximadamente unas 4 horas y media, ¿no? Para que no se asusten tampoco. Obviamente esto con paradas, tenemos paradas que son obligatorias para los buses de 45 minutos, otras de 25 minutos, en los cuales pues aprovechamos ya bien sea para almorzar o para tomar café y entrar al baño. Este primer recorrido es uno de los más largos. Luego ya más adelante cuando lleguemos hacia la parte de Bosnia y Herzegovina es el otro que es el más largo de todos, que es un recorrido saliendo desde Split, Trogir, que es una de las ciudades de Croacia, y ya para llegar hacia Sarajevo, que es un recorrido de aproximadamente unas 6 horas y media, 7 horas en bus. Obviamente, como les digo, con sus 4 paradas más o menos para tomar café, para descansar, obviamente las piernas, para almorzar, para, bueno. Y bueno, y también esa llegada, vale la pena mencionarlo, mi profe, esa llegada a Sarajevo, que es tan larga, pero es una de las más bonitas porque pasamos por una carretera donde se ve todo el río Neretva, que es uno de los ríos más preciosos que he tenido la oportunidad de ver, de un verde esmeralda maravilloso, y donde se puede ver algo muy similar qué sé yo, como unos fiordos con ese verde esmeralda, entonces es un paisaje espectacular. Vale la pena estar esas 6 horas y media de recorrido en bus. Bueno, aquí si quieres avanzar. Sí, ya sigo. Me parece maravillosa esa información. Y además para decirles, ¿no? Este es un viaje muy para fotografía, ¿no? Muy de unos lugares, como les digo, absolutamente hermosos. Miren los tres puentes, ¿no? Y una de las cosas que entenderemos, porque uno dirá, bueno, pero tres puentes tan seguidos el uno del otro, ¿cuál es la razón? Esa es esa arquitectura para impresionar, para mostrar progreso, para alentar a quienes están en el lugar a sentir que son capaces de grandes proyectos. Vamos a la iglesia de la Anunciación de Ljubljana, van a mirar cada iglesia a la que vamos a ir. Tiene un capital artístico y simbólico único. Y ustedes se han ido dando cuenta cómo cada una es singular. O sea, cada una tiene algo que le es particularmente propio. Acá nosotros vamos a encontrar unas series escultóricas muy, 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 muy bellas.
aquí está el castillo, ¿sí? De que es totalmente medieval, vale la pena. Y, perdón, no, aquí estamos llegando a las cuevas de Posjona. Uno de los lugares más bellos, es que hice más pequeña la presentación, uno de los lugares más bellos por su contenido natural. Yo pienso que una de las cosas que hacen un viaje perfecto es esta combinación de naturaleza y cultura. Aquí están los dragones eh, de las cuevas y ahora ya nos vamos a la costa norte del mar Adriático en Istria. Vamos a Porek y al complejo de la Basílica Eufrasiana. De nuevo, Bizancio. Y aquí sí, mis queridos, mis queridas, Bizancio, 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 en términos del arte, de lo que se llama el tardorromano, con unas comprensiones del cuerpo de la estética que son muy especiales y que estamos viendo a través de los mosaicos, son bellísimos. Vemos la parte exterior de la construcción también totalmente entre el tardo románico. Vemos exactamente los capiteles. Y ahora entramos a una parte que supera completamente todo lo que podemos considerar bello, porque nos va a llevar a esos emplazamientos antiguos, concretamente romanos, que son absolutamente encantadores, porque en los Balcanes vamos a encontrar algunas de las ruinas romanas más impresionantes. Sé que hemos visto ruinas romanas en muchos lugares, pero en cada lugar donde vemos las ruinas, nosotros nos sentimos particularmente impactados. Aquí en el templo de Augusto, dice Roma y Augusto César, hijo de la divinidad, padre de la patria. Y hablaremos un poco del culto imperial romano, de la significación que tiene este culto, de la representación que va a tener también en términos de la construcción del cristianismo. Vemos el arco del triunfo de los Sergios. Cada arco del triunfo es único. Cada uno nos cuenta un pedazo de la historia. Y ahora vamos a pasar por Otaka, Plivice y Split. Miren ustedes simplemente las delicias del paisaje. O sea, uno dice esto es increíble, parece que no pudiera ser real, pero es real. Llegamos a la querida Dalmacia de nuestro hermoso emperador Trajano. Este fue uno de los territorios más queridos para los romanos, más importantes para los romanos. Y aquí, de nuevo, vamos a ver que no solo fue para los romanos, fue también para los bizantinos y fue muy especialmente para los italianos. Entonces, encontramos una arquitectura completamente diferente. Encontramos la influencia del Renacimiento con la Catedral de Santiago, con las esculturas, 72 retratos hechos muy dentro del entorno escultórico del Renacimiento. Miren ustedes esta maravilla de cúpula y luego nosotros seguimos en este viaje que es neta y absolutamente delicioso. Entramos al Palacio de Diocleciano en 1700, de 1700 años de antigüedad. Diocleciano fue el emperador romano que realizó las persecuciones más duras contra el cristianismo. Y hay un elemento interesantísimo y es este óculo de la cúpula. A los romanos les gusta mucho, los romanos tienen la forma de cubrirlo, o sea, como cubrían el Coliseo y
les gustaba porque se volvía una observación. Primero estaba hecho como estaban hechas las domus romanas, o sea, tenía la posibilidad del impluvium, de recoger la lluvia, pero también era un observatorio, ¿no? Casi astronómico. Y es muy interesante porque sigue mucho el modelo de lo que había sido la domus aurea de el emperador Nerón. Entonces aquí vamos a encontrar las huellas de la Roma imperial en todo su esplendor. Y esto es absolutamente fantástico porque nosotros cuando vamos a Estambul, por ejemplo, quisiéramos ver los palacios bizantinos. Y no, no hay manera porque fueron destruidos por los turcos. El mármol fue reutilizado. Pero aquí podemos imaginarnos cómo eran los palacios bizantinos y podemos comprender estos espacios y entender un poco de ese gran poder de Roma y de ese gran poder de Bizancio. Aquí estamos en el mausoleo de Diocleciano y vamos a ver el templo de Júpiter, vamos a poder reflexionar un poco la diferencia del templo romano con los templos griegos y también podemos ver cómo esa concepción del templo romano influye en el templo cristiano. Miren esta maravilla, es hermosísimo. Hermosísimo. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a las criptas de las catedrales góticas, encontramos la influencia de estas construcciones romanas en ellas. Bien, ahora seguimos nosotros en nuestro movimiento. La localidad o la ciudad de Trongir es uno de los patrimonios culturales de la UNESCO y eh, esto es por la calidad del espacio, de sus construcciones, por sus originalidades, por su significación. Y ahora pasamos a Bosnia-Herzegovina. Y aquí vamos a encontrarnos de nuevo con otros espacios que nos van a sorprender, por ejemplo, y que nos van a decir muchas cosas. La forma en que están construidos los edificios nos dan de por sí toda una impresión sobre las poblaciones que viven allí y sobre los ideales de estas poblaciones. Miren el interior de este edificio, díganme si no es como para enloquecer de tan bello que es. Y aquí en Sarajevo, Sandrita nos iba a contar algo importantísimo cuando estemos en Sarajevo, por favor. Claro que sí, mi profe. Bueno, ella me tiene dando aquí los tips. Sí, sí, porque, a ver, creo que se complementan los discursos. Tú tienes una gran experiencia en este viaje, lo has hecho muchas veces y además, pues, eres de una gran experiencia manejando los grupos, entonces me parece que sabes una cantidad de cosas que a mí se me escapan, entonces es fundamental que estés aquí. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, aquí en esta parte, pues que fue donde realmente como que estalló todo esto de la guerra, precisamente nosotros tenemos la gran oportunidad de llevarlos a ustedes en este viaje y hospedarlos en un hotel que está en toda la esquina donde, pues, donde se dio muerte al archiduque, ¿no? Entonces, y ahí mismo en esa esquina, pues está el gran museo de donde se inició toda esta historia. Entonces es un lugar maravilloso, tenemos al frente una de las mezquitas más importantes y bueno, y pues la esquina histórica, ¿no? Donde empezó toda la guerra, ahí vamos a hospedarlos a ustedes. Qué bueno. Nosotros vamos a hablar, obviamente, de este acontecimiento. Ese es un acontecimiento que se relata con cierta frecuencia en la historia, pues con muchísima frecuencia en la historia, a decir verdad, porque es uno de los acontecimientos que va a resultar más trascendentales
Va a ser muy interesante hablar de el archiduque, su personalidad y la de su esposa Sophie, del profundo amor que los unía, de cómo él desafió a su tío Francisco José con esta relación, de las razones que lo llevaron a Sarajevo y de las razones por las que fue escogido como víctima propiciatoria, que fueron mucho más allá del simple hecho de que fuera el sucesor o el heredero del imperio austrohúngaro. Hay que tener en cuenta que si este hombre hubiera llegado al poder, probablemente no habría habido Primera Guerra Mundial. Bien, con esta parte terminamos el primer recorrido por el itinerario. ¿Nos quedan cosas por ver? Claro que nos quedan cosas por ver, nos queda la mitad. Pero además de que nos queda la mitad, pues queremos y queremos profundizar en todo esto, como les digo, antes de llegar allá. Esperamos que ustedes nos acompañen en esta experiencia de vida. Viajar ha sido una de las experiencias o de las realidades más importantes para la humanidad. Sin los viajes, la humanidad no estaría donde está. Cada viaje supone unos contenidos de aprendizaje inmensos y cuando uno puede viajar en en un, digamos, en un proyecto en el que uno no es simplemente una persona a la que se está llevando a ver algo, sino que uno es una persona a la que se quiere abrir un mundo. Entonces tiene la posibilidad de disfrutar muchísimo más. Y ustedes lo saben por experiencia, no es lo mismo viajar con alguien que sabe que con alguien que no sabe. A veces estamos en los lugares y si no tenemos la guía o el acompañamiento adecuado, nos perdemos por lo menos la mitad del contenido. Este es un viaje maravilloso. Creo que es uno de los viajes que más gustan en general, por lo que les digo, porque es muy amplio, porque implica y compone y comporta una gran cantidad de espacios, de formas, de saberes, porque no tienes ni un segundo para aburrirte, porque siempre encuentras una diversidad que te está rodeando y que hace que te sientas encantado, encantada. Es un espacio donde se come rico, donde la gente es amable, donde hay una tranquilidad, una calma, una seguridad que te garantizan que vas a estar tranquilo en el sitio, donde cuentas con todos los recursos necesarios para tu bienestar y es un sitio al que vas a querer volver siempre. Es un viaje, lo que uno diría es un viaje redondo y es un viaje que te ofrece mucho en un tiempo que es más que suficiente para tener ese mucho. O sea, está muy bien calculado el tiempo. Y ya con esto yo me despido por hoy. Espero nos acompañen dentro de 8 días para que se sigan enamorando. Y más allá de eso, espero y ojalá que nos acompañen a los Balcanes.